bendición es poder compartir con cada uno de ustedes ese mismo sentir de agradar y de glorificar al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que ha hecho también en esta semana. Y los quiero invitar a que podamos en esta mañana, cada uno de nuestros hogares, elevar en esta mañana una oración al Señor, dándole gracias por permitirnos estar hoy aquí, pero también dándole gracias por este tiempo, porque para que sea Él quien abra nuestras vidas a través de la palabra del día de hoy. Amado Padre Celestial y Señor, hoy te queremos dar a ti toda la gloria y la honra que tú mereces, Padre. Queremos gozarnos plenamente en ti, Señor, y agradecerte por permitirnos ser tus hijos, Señor, por permitirnos cada día conocer más de ti, Señor Jesús, conocer más de tu palabra, Señor, y de todos esos propósitos grandes y maravillosos que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque eres tú quien separas también estos tiempos para que nosotros podamos estar mucho más cerca de ti, Señor, y para que podamos seguir estando atentos a tu palabra, Señor Jesús. Colocamos también en este tiempo, Señor, para que seas tú quien hables a nuestras vidas, Señor, y para que seas tú también quien permitas que las personas también que en este momento necesitan de ti, Padre, puedan también conocerte, Señor, y puedan encontrar ese refugio, esa paz y esa tranquilidad, Señor, que solo tú das, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Y en esta mañana los quiero invitar a que en sus Biblias podamos ir al Salmo 67. Este es un salmo hermoso porque nos permite y nos invita también a ver las diferentes razones por las cuales debemos alabar al Señor. De hecho, el nombre de este salmo, este capítulo dice: exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Y los versículos del 1 al 3 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Los versículos 1 y 2 podemos reconocer esa bendición que el Señor tiene hacia nosotros. Recordemos que la palabra bendición o bendecir es el bien decir que nosotros tenemos hacia los demás. Esos mensajes de bien, esos mensajes también de paz que nosotros damos a las personas. Y aquí podemos encontrar 3 mensajes de bien, 3 bendiciones también que el Señor nos deja ver para nosotros. Y el primero lo podemos encontrar en el versículo 1 cuando dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es decir, que podemos ver su bendición a través de la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros, de esa misericordia y de ese amor. En el primer versículo, cuando dice también: haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es decir, resplandecer, estamos hablando de ser una luz, una guía. Y ahí podemos ver también su bendición a través de esa guía que Él es en nuestros caminos, a través de esa luz de la cual nos guía cada día en los diferentes caminos que tenemos. Y en tercer lugar, en el versículo 2, cuando dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Podemos ver también la bendición del Señor por medio de su salvación, por medio de ese Dios que nos rescató y nos hizo sus hijos. Y esta hermosa bendición también la podemos ver en Números 6, 24, 26, cuando dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro
imponga en ti paz. Y en el tercer versículo es un versículo de acción-reacción, en donde cuando como hijos de Dios entendemos esas bendiciones del Señor para nuestras vidas, podemos decir, como dice el versículo 3, que te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces los quiero invitar en esta mañana, mis hermanos, a que por medio de la siguiente canción podamos agradecer también al Señor y podamos decir que no hay otro como Él, que ese hermoso nombre también es para nosotros ese Dios inigualable, ese Dios que no hay otro como Él.
inigualable, Señor. Ese Dios que venció la muerte, como le dice esta canción, Señor. Poderoso, majestuoso es tu nombre, amado Padre Celestial. Y continuando con el Salmo, en el versículo 4 y 5 dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearán las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Estos dos versículos nos llaman a siempre estar gozosos. De hecho, en otras versiones dice: alégrense y exulten. Exulten significa alégrense y salten de alegría, porque la venida del Señor está cerca. Siempre decimos, y los hijos también del Señor, sabemos que tenemos solo un Dios y un juez. Cuando el Señor venga también, sabemos que Él guiará también a su pueblo en equidad. Él nos pastoreará también, junto con ese amor de Él, nos pastoreará cada uno de nosotros. Y es por eso que es tiempo también para que nosotros seamos ese pueblo adquirido por Dios, esa nación santa. Y nos lo dice también en 1 de Pedro: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. ¿Por qué no alegrarnos también con esa hermosa definición que el Señor tiene en nosotros? De ese pueblo, como le hemos venido diciendo, ese pueblo adquirido, esa nación santa. Y también es tiempo de que seamos ese pueblo también para las demás personas que hoy necesitan conocer del Señor. Gocémonos también hoy en esa hermosa definición que el Señor tiene de nosotros a través de esta canción.
llamado tan especial también que nos hace. Me encanta cuando dice esta canción que estamos llamados a anunciar esas virtudes que el Señor también nos da a nosotros. Y en los versículos 6 y 7 dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos Dios y témanlo en todos los términos de la tierra. Cuando nosotros llevamos a los demás esas bendiciones también que el Señor nos da a cada uno de nosotros, estamos llevando su fruto, el fruto también que el Señor nos está dando a nosotros. Y nos podemos remitir a Lucas 15, a esta parábola también de la vid verdadera, en los versículos 5 y 6, cuando dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que en mí no permanece será echado fuera y se secará. Recibimos cada día cantidad de bendiciones del Señor y lo hemos podido venir evidenciando en este Salmo 67, cada una de las cosas que recibimos del Señor. Pero en esta mañana la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esas bendiciones que recibimos del Señor? ¿Las estamos guardando para nosotros? ¿Estamos diciendo, yo solo recibo, recibo y recibo? ¿O las estamos dejando dar a conocer a los demás? ¿Estamos dejando que ese fruto que recibimos del Señor, los demás lo puedan ver? En esta mañana los quiero invitar a que por medio de esta canción podamos también pensar en todo eso que hemos recibido y cómo también lo vamos a entregar a los demás. Recordemos que debemos ser valientes y esforzados también para poder seguir llevando esa palabra y esas bendiciones también que recibimos del Señor. Cantémosle esta canción al Señor. Vamos a
Así es, amado Padre Celestial. Qué hermoso es poder saber que podemos llevar tu fruto en todo tiempo, Señor. Que podemos dar a conocer esas bendiciones tan hermosas que tú nos das, Señor. Porque de nada nos sirve, Señor, si conocemos de tu palabra, Señor, si sabemos que tú existes, Padre Celestial. De nada nos sirve si no compartimos tu mensaje a los demás. De nada nos sirve, Señor, si no dejamos ver desde nuestro corazón y desde nuestras vidas, Padre, cómo tú has trabajado en nosotros. Esa es una de las mayores bendiciones, Padre, que hoy podemos mostrar, Señor. Queremos dejar de una manera muy especial este tiempo de la predicación en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, quien hables a nuestras vidas, Señor, y hoy podamos tener un mensaje muy especial para nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos en esta mañana. Amén. Amén y amén. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que ya están conectados plenamente con el desarrollo de nuestro día a día, en nuestra alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Recordándoles a cada uno de ustedes que estamos estamos trabajando nuestro tema Viviendo por la Fe, la epístola a los romanos en la cual ya estamos llegando hoy a su capítulo número 11. Hemos avanzado durante todo este año escudriñando la palabra del Señor, sacando todo lo que Él quiere mostrarnos para edificar nuestra vida, para irnos a hacer o haciéndonos crecer día tras día en lo que Él manifiesta y demanda por cada uno de nosotros. Bueno, antes de iniciar el tema de hoy, lo que compete en esta mañana, bueno, vemos aquí el tema del día de hoy es en los planes de Dios. Pero antes de iniciar nuestro texto, quiero colocar en esta mañana, agradecer realmente a nuestro cuerpo, a nuestros integrantes de alabanza por el esfuerzo que han hecho, por poderse reunir, poder estar practicando, estudiando para tener estos temas, y es algo de agradecerle al Señor todo este tiempo y lo que ellos están haciendo por el ministerio de alabanza. También queremos dar gracias a Dios en esta mañana por poder celebrar la vida, y en ese sentido queremos manifestar nuestro especial agradecimiento a las personas que están por cumplir años en estos días precisamente. Hoy queremos agradecer por la vida de Marión Cifuentes, que es parte de nuestra familia, una prima más, podríamos decirlo así, que hoy está cumpliendo un año más de vida, y que eso es para poder celebrar. Pero también como iglesia queremos también festejar los cumpleaños de nuestro hermano, queridísimo hermano Fabio Rodríguez, quien mañana, 7 de septiembre, está de plácemes cumpliendo un año más. Dios le permite también poder disfrutar de estos momentos de la vida y de los planes que el Señor tiene en la vida de él y de toda su familia. Entonces queremos dar gracias al Señor por todos estos privilegios que el Señor coloca para poder continuar con los propósitos. Queremos dar gracias a Dios por eso, pero también queremos pedir en esta mañana, tener una petición especial. Durante toda la semana hemos estado orando por muchos hermanos que están en necesidad. Hoy queremos colocar en las manos del Señor a una nueva persona, una persona también por parte de nosotros, y esta señora se llama Ivonne Estupiñán. Ivonne Estupiñán es una mamá que en medio de las circunstancias de la sociedad de nuestra ciudad, que se presenta en medio de la violencia y de la delincuencia común que se vive en estos momentos, su hijo ha sufrido o ha sido víctima de uno de los atracos de la violencia y ha perdido la vida. Entonces esta mujer ha perdido un ser querido, y queremos también que Dios sea consolando
la vida de esta mujer, así como de muchas familias que también han perdido familiares. Padre Celestial y buen Dios, damos infinitas gracias, Señor, a ti por este privilegio que tú das, Señor, porque hay muchas manos que están trabajando en tu ministerio, Señor, porque hay corazones dispuestos para poder darte a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias te damos no solamente por este ministerio de alabanza, por estos jóvenes que tú dispones, que tú escoges, Señor, que tú guías constantemente para que ellos sientan ese anhelo, ese deseo de estar cantando, de estar trabajando en el ministerio para darte precisamente a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por ese trabajo que ellos desarrollan y también queremos darte gracias, Señor, por ese don de la vida, porque tú te manifiestas a través de estas personas a las cuales nosotros apreciamos y queremos, y que tú les permites también pasar un día más, pasar un año más en esta tierra junto a sus familiares y con propósitos grandes, Señor. Gracias te damos por la vida de Marión Cifuentes, gracias por la vida de Fabio Rodríguez, un hombre que tú le conoces, que trabaja también para tu ministerio, Señor, y que a pesar de su trabajo secular, él está allí también trabajando. A estas personas, gracias infinitas, Señor, porque tú les permites seguir compartiendo, seguir conociéndote plenamente, Señor, y poder ser de edificación, de testimonio para los que están alrededor de él. Y te queremos poner en esta mañana, Señor, no solamente a todos los que están necesitados, aquellos que de pronto viven un momento difícil, una circunstancia, queremos dejar en tus manos a esta mujer, a Ivonne Estupiñán, Señor, a toda su familia y a todas estas personas que quizás han perdido familiares queridos, Señor, para que seas tú el único que puede conocer de primera mano lo que es perder un hijo, lo que es perder un ser querido. Dios, Padre Celestial, que seas tú, con tu palabra, con tu amor y tu misericordia, la que pueda dar el consuelo y la tranquilidad que se necesita en estos momentos, Señor, para que esta mujer pueda sobrellevar esta tristeza, que la pueda llevar o que la pueda manejar de una manera acorde, como tú lo indicas, con esa paciencia y con ese amor que tú transmites, Señor, la tolerancia y sobre todo que ella pueda descansar en ti, Señor, que pueda sentirse refugiada, que pueda entender tus palabras, porque muchas veces en esta situación no se escucha nada, no se atiende, pero eres tú el único que a través de tu amor puede llegar a ese corazón, a esa familia, para darle el consuelo respectivo y la tranquilidad que ellos necesitan. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces hablábamos que nuestro tema de hoy es en los planes de Dios. Los planes de Dios. Y habíamos hablado precisamente, o hace 8 días, tuvimos la presencia de nuestro pastor Oswald, quien nos estuvo hablando, nos compartió acerca de lo que Pablo hacía, o lo que Pablo le estaba transmitiendo a aquellos gentiles y judíos, que de antemano debemos decir que los conocía plenamente, sabían, Pablo sabía de antemano cómo era que ellos iban a responder a lo que Pablo les estaba comunicando. Y por eso, de esa misma manera, Pablo hace ese llamado o empieza a hablarles directamente a ellos a través de una serie de preguntas. Preguntas que encontramos allí en el versículo 14 del capítulo 10, cuando empezaba Pablo a anunciar y dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Preguntas que hace Pablo directamente, pero que estas preguntas de exhortación son directamente llevadas no para que Pablo las haya colocado allí y el apóstol no las colocó directamente para decir esas palabras son para asombrarnos, cómo Pablo puede expresar esas cosas tan maravillosas, ni tampoco las colocó ahí para decir qué tan interesante es lo que Pablo puede decir. Pablo colocó precisamente estas palabras allí, estas preguntas, para animarnos, para incitarnos nosotros a la tarea de anunciar el Evangelio. Son puestas allí
como la manera en que, cómo nos vamos a animar. Ustedes recordarán un ejemplo claro allí de Isaías. ¿Recuerdan ese momento de Isaías? Una confrontación que tenía con Dios allí, y entonces Dios le está manifestando: mi pueblo necesita alguien que vaya a hablarle, alguien que les dé consejo, alguien que les anime. Pero decía el Señor: y entonces, ¿a quién enviaré yo? Y Isaías responde ahí: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y esos son precisamente la introducción que hace allí Pablo cuando empieza a colocar esta serie de preguntas. Son más una reflexión hacia nosotros, una serie de animación para que nosotros acudamos realmente a ese llamado. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Envíame a mí, Señor, yo conozco, yo les puedo animar a ellos para que ellos puedan creer. ¿Cómo creerán a aquel que no ha oído? Señor, déjame ir, yo quiero hablar, quiero expresar, quiero manifestarle, quiero también predicarle para que ellos conozcan de primera mano qué es. Entonces, quiero invitarles en esta mañana a que entremos en nuestro texto, Romanos capítulo 11 del 1 al 10. Repito, Romanos capítulo 11 del 1 al 10, el cual dice de la siguiente manera: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, agóbiale la espalda para siempre. Entonces, vemos ya esta manifestación allí, y lo que el apóstol Pablo empieza a mostrarnos, vale la pena recordarles que en los capítulos 9, 10 y 11 habíamos dicho que Pablo iba a hablar algo fundamental, iba a hablar del pasado, del presente y del futuro del pueblo de Israel. Precisamente aquí Pablo empieza a dar una respuesta muy clara, muy obvia a lo que el pueblo de Israel estaba pensando en ese momento, que tal vez mucha gente en la actualidad piensa o vive o han escuchado y piensan de la misma manera, la cual es entonces: ¿qué pasará o qué ha pasado con Israel? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Es una de las preguntas que surgen y que va al lugar con lo que está manifestando allí el capítulo 11. ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Será que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está todavía en los planes del Señor? ¿Está ya por fuera de esos planes? Que después de ver el contexto de toda la historia, de lo que hemos visto, entonces Dios ha desechado a su pueblo de la misma manera que el pueblo ha desechado a Dios en algunas ocasiones. Bueno, una pregunta más: ¿será que Dios le da la espalda a aquellos a los cuales Dios ha elegido? ¿Será que Dios le da la espalda a aquellos que Dios ha comprado con su sangre y a los cuales los ha salvado a través de su vida? Preguntas que vamos a contestar y que van relacionadas referente al capítulo 11. Estas preguntas las vamos a contestar aquí precisamente en el capítulo 11. Y exactamente, sobre todo cuando Dios muestra o exalta
valora realmente lo que Él ha hecho por el pueblo, así el pueblo haya ido en contra de Dios. ¿Qué pasará? Otra pregunta más. ¿Qué pasará entonces con el futuro del pueblo de Dios? Son preguntas que se manifiestan allí en el texto y que van a darnos esa luz respectiva. La respuesta entonces decimos que la tenemos aquí en el capítulo 11, pero que para dar respuesta a esa última pregunta de qué pasará en el futuro con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, tenemos que ir al pasado precisamente, a revisar en el pasado de la Escritura qué era lo que sucedía, qué estaba pasando para poder entender ahora qué va a suceder en el futuro. Y lo primero que tenemos que entender es que en el pasado, en el contexto que está hablando Pablo, debemos entender que la iglesia primeramente era judía. Una iglesia que se formó allí era totalmente judía, que el Pentecostés ocurrió precisamente en Jerusalén y que las primeras personas que recibieron ese mandato directamente de Jesús fueron judíos. También a esos primeros misioneros, maestros y pastores también se les entregó esta doctrina y ellos fueron judíos. O sea, que empezamos a mirar desde ese pasado y entender que aquellos que recibieron de primera mano todas estas instrucciones, que eran judíos, cumplieron fiel y cabalmente todas las instrucciones que el Señor había demandado, que estaban trabajando y que avivaban cada día en el ministerio, pero que también muchos gentiles hemos fallado en no responder adecuadamente a todo esto como lo respondieron aquellos hermanos en el pasado. Hemos descuidado, tal vez hemos dejado apagar la llama y no hemos dado ese avance que el Señor espera en la vida en el tema de poder expandir el Evangelio al mundo entero. Las estadísticas hoy en día en el mundo muestran que hay muchos más judíos que ya no creen en Jesucristo y que están entonces en contraste con todo lo que estamos viendo y está demandando la historia. Hay muchos judíos que no creen en Jesucristo, que no creen directamente en el Mesías y que contrasta, como lo digo anteriormente, con todo lo que hemos visto, porque ¿quiénes fueron los que recibieron de primera mano? Los que demandaron, y que era una iglesia que creyeron directamente, los judíos creían directamente en Dios, creían en Jesús, iban creciendo, empezó a formarse una iglesia que crecía, miles que se iban allegando allí, y precisamente la historia, el libro de Hechos, nos relata momentos maravillosos, cómo había un avivamiento y un crecimiento grande en la iglesia y se llegaban y se convertían 5.000, 3.000, había un crecimiento total que contrasta, como lo digo, con las estadísticas que hoy muestra la vida. Más judíos que no creen en Dios. Pero al transcurrir de los días vemos cómo entonces se ha dejado de creer precisamente en Jesucristo. En este sentido, podríamos pensar, para dar respuesta a lo que veníamos hablando, que mirando todo este contexto, que han dejado de creer en Jesucristo y que se han aislado un poco, entonces en ese sentido podríamos pensar que sí, que Dios ha estado desechando al pueblo de Israel, o por lo menos está sacando de sus planes o de sus propósitos Dios al pueblo de Israel. Todo esto deriva precisamente del versículo 21 del capítulo 10, que dice de la siguiente manera: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, dice el Señor, que nunca quiso, siempre se resistió, nunca estaba listo, dispuesto para seguir, pero allí yo estaba, dándole mis manos extendidas allí. Entonces, el resto del pueblo, al escuchar toda esta situación, a un pueblo que era rebelde, un pueblo que ni siquiera se animaba, pues podría llegar a esa conclusión que vemos allí en el versículo 1, que dice de la siguiente manera: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esa pregunta que nace allí dice:
¿Ha desechado Dios a su pueblo? Hoy en día, mire que hay muchas iglesias, muchas denominaciones y movimientos que evitan o que hacen alegoría a este tema, decir que Dios ya desechó al pueblo de Israel. Dios lo dejó aparte, ya no funciona allí y que por lo tanto no hay que orar por el pueblo de Israel. Nosotros somos una nueva generación. Ya ese pueblo anterior fue desechado, ese pueblo murió allí y nosotros que renacemos en una nueva generación somos ese pueblo nuevo de Israel. Por lo tanto ya no hay que orar por ese pueblo, sino hay que orar por este pueblo. Pero lo interesante allí es que debemos marcar precisamente el texto en las escrituras. ¿A quién estaba enfocado directamente este mensaje? En las escrituras nos habla precisamente de que está enfocado a los israelitas. Un mensaje a los israelitas y de precisamente entenderlo, porque de allí nació Jesús, de allí vino el Mesías a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de toda esta generación y que va encaminándonos precisamente a mostrarnos o a decirnos quién era, de dónde venía y por qué está funcionando allí. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de afirmaciones, como lo está mostrando allí Pablo, de precisamente de todos estos gentiles. Al afirmar que en aquella época Dios ya había desechado, nosotros debemos tener cuidado al decir que Dios ya desechó al pueblo, que Dios ya no se acuerda, que no está entre los propósitos, porque estaríamos incurriendo en algo muy parecido, o estaríamos siendo similares tal vez a los testigos de Jehová, los cuales ellos dicen que Dios no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, que ellos son un pueblo selecto, que ellos también por el contrario son ellos los únicos que están entre los 144,000 elegidos, y se piensan, no solamente ellos, sino que hay muchas sectas, muchos movimientos que piensan de la misma manera. Pero Pablo responde aquí de una manera diferente. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo responde de una manera muy de él, ¿no? De ninguna manera, porque también soy israelita. Dice, en ninguna manera. Ustedes están locos, no piensen eso. En ninguna manera va Dios a desechar a su pueblo. Ustedes quieren una prueba, una evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo dice, aquí estoy yo. Soy yo. Mírenme, yo soy israelita. Soy la evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo. Es decir, que si Dios hubiera olvidado y hubiera empezado a desechar a su pueblo, ¿yo qué estaría haciendo acá? Dice Pablo. Yo soy israelita. Y precisamente Filipenses 3, 5, 6 dice de la siguiente manera, hablando precisamente de Pablo, dice, circundado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible, dice allí Pablo. Pablo acude precisamente a su currículo, a su hoja de vida, para denunciar o para mostrar allí que viene de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces dice, la evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo es que está aquí. Míreme a mí. Todo lo que he tenido que atravesar, lo que he vivido, está manifestándose allí. Lo que sucede es que Dios se conecta en esa relación, en el contexto que está viviendo Pablo, de una manera diferente a la que nosotros vivimos hoy en día. Pero que Dios jamás ha desechado a su pueblo, jamás lo ha dejado allí. Continúa entonces usando precisamente Pablo a israelitas. Dice, si él no hubiera... Yo estoy ligado a la nación, dice Pablo, plenamente, y no puedo entender que si Dios ha desechado a su pueblo, no puede estar utilizando a más israelitas para poder expandir su reino, anunciar el evangelio. Entonces Dios estaría, digamos que equivocado, pero no, Pablo está seguro de que Dios no ha desechado a su pueblo y que por lo tanto sigue utilizando israelitas allí. Mucha gente puede sentirse de esa manera, desechada, puede estar pensando que Dios ya no la puede estar usando y entonces
ya no sirve para el reino de Dios. Y este sí que es un pensamiento bien peligroso, sobre todo en la iglesia, en el contexto que hoy vivimos. Si hay creyentes en nuestra iglesia que viven de esta manera, que se sienten desechados, que sienten que ya no sirven para nada, es una iglesia que va a empezar a caminar como el cangrejo, va a empezar a echar hacia atrás, una iglesia que va a empezar en reversa, una iglesia que ya no va a sentir ese avivamiento como lo expresamos a través de hechos, una iglesia que ya no tiene un don, una salvación. Empieza en ese retroceso, pero nosotros también podemos decir hoy en día que nosotros somos la prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. Es decir, cada uno de nosotros podemos expresar o decir allí, yo que soy pecador o que fui un pecador en contexto de la vida secular, que andaba en medio de esa oscuridad allí, yo que fui rescatado por Dios, era perverso, pero mire, aquí estoy. Dios no me desechó, Dios me restauró, me levantó y tiene ese propósito para que yo pueda anunciar, para que yo pueda manifestar esas virtudes del Señor a través de las otras personas que viven alrededor. Y si Dios no desechó a su pueblo en el pasado y me ha restaurado a mí, pues tampoco lo irá a hacer con otros que vaya a conocer allí. Si no lo ha hecho, dice Pablo, si no lo ha hecho conmigo, pues mucho menos con otras personas. ¿Y quién era Pablo? ¿Recuerdan quién era Pablo? Pues ya lo vimos allí, perseguidor de la iglesia. Dice el libro de Hechos que nos muestra que él consintió también la muerte de Esteban y que estaba dispuesto a acabar con todo el cristianismo. Y a pesar de eso, Dios siempre estuvo con él, siempre estuvo allí respaldándolo y siempre estuvo con él manteniendo esa firmeza allí. Versículos 2 y 4 nos dice de la siguiente manera: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios? Bueno, Pablo empieza, como es él, muy Pablo, a hablarnos directamente. Pablo dice, ahora les voy a mostrar las pruebas. Primero, la evidencia de que soy yo quien está aquí hablándoles de que Dios no desecha a su pueblo. Pero ahora tengo que mostrárselo con las pruebas. Pablo no se va por las ramas ni diciendo ni suponiendo, que es algo importante que debemos aprender también de Pablo. Es que no nos debemos dejar guiar por las suposiciones o por las imaginaciones, sino que Pablo siempre acude a algo importante, a dar pruebas a través de la escritura. Y muchas veces repetimos, muchas veces hay personas que repiten y repiten lo que otras personas han dicho, han escuchado y que lo lleva directamente a la controversia. Pero Pablo nos dice hoy, voy a probarles a través de las escrituras que Dios no ha desechado a su pueblo. No ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de la escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte. No ha desechado, ahí dice Pablo. Y entonces nos muestra una escena que ya todos conocemos, que es bien conocida, pero que también se la voy a relatar allí, la gloriosa victoria de Elías, un hombre que conocemos y que estaba allí. Entonces resulta la historia que estaba Elías allí y estaba confrontándose con los sacerdotes de Baal allí, y se encontraban, y los sacerdotes decían que solo había un Dios, y Elías también se manifestaba allí y se le presenta, y Elías les dice, bueno, ustedes que son 400 allí, vamos a hacer un trato, aquí hagamos una apuesta nosotros. Entonces escojan ustedes un buey y ofrezcan holocausto allí a sus dioses, a Baal, y yo voy a hacer también sacrificio a mi Dios. Y el primero que responda por fuego, ese será un solo Dios, ese será el Dios verdadero. Entonces les dice a ellos, ¿listo? ¿Están de acuerdo? Va. Y todos dijeron, listo, va. Y recuerden, mis hermanos, aquí lo que estaba sucediendo, este momento, esta acción que se está presentando allí, era muchísimo más grande que ver hoy la Champions League.
Eso no parecía sino un escenario grandísimo donde todo el mundo tenía los ojos puestos en ese momento. Y allí estaban hasta las apuestas. ¿Quién será el ganador? ¿Será que Elías puede vencer? Yo creo que él se ha entrenado muy bien para poder vencer. ¿O será que los 400 en superioridad podrán ganar? Pues todos estaban a la espera de lo que iba a suceder. Y precisamente Dios se manifiesta allí. Dios le responde a Elías. Y entonces Elías despacha a 400 sacerdotes de Baal y les corta el cuello. ¿Se imagina a Elías con la fortaleza que había tenido para cortarles el cuello a 400 seres allí? Bueno, eso es lo que muestra ese capítulo allí, algo fundamental, la gloria, el valor que tenía Elías allí. Ese es una escena, el primer capítulo que vemos allí. Segundo capítulo o segunda escena, resulta que Jezabel amenaza de muerte a Elías y Elías se asusta y se va. ¿Cómo les parece esta historia a ustedes allí? Después de que lo confrontamos con expertos, con un psicólogo, el psicólogo nos da la siguiente respuesta. Dice, la patología de Elías es que probablemente él sea un hombre que sufre de bipolaridad. ¿Por qué? Porque el capítulo anterior se muestra como ese William Wallace, que sale con valentía, con heroísmo, a enfrentarse a cualquier cantidad de personas y con esfuerzo, y que logra vencer y sale valiente, sale ganador. Pero en el siguiente capítulo una mujer lo amenaza y este hombre se acobarda y se va, se llena de depresión y sale corriendo y se resguarda. Después de que camina, deja a todos sus seguidores allí, a todos los que estaban con él, y se va, camina por el desierto y se encierra en una cueva, allí totalmente. Entonces, es lo que está mostrando allí. Pero adicional de esto, vemos cómo el profeta Elías se va quejando allí de lo que está diciendo. Porque le dice, Dios, ¿qué está pasando? Y Elías le responde, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, Señor. Y entonces Dios le dice, sí, yo te entiendo, Elías, pero ¿sabe qué? Descansa y duerme. ¿Sabes qué? El problema es que como que no has descansado, como que no has dormido bien. Y Elías sigue, no, Señor, pero es que a todos tus profetas les han dado muerte, tus altares han derribado y todos te están rechazando. Ya no hay nadie más quien te siga, Señor, y tan solamente quedo yo, solamente yo, y procuran matarme. Y el Señor entonces le dice, tranquilízate, Elías, no te pongas ahí. Y dice la divina respuesta en el versículo 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta del Señor allí? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pero la divina respuesta responde directamente a la gracia de Dios sobre su pueblo, sobre los que le siguen y sobre todo los que no doblan la rodilla. Dice el Señor, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. No es que el Señor haya dicho, es que hay otros allí que se mantienen con muchas ganas. ¿Será que se te acabaron las ganas, Elías? Y allá hay otros que sí tienen muchas ganas. Es que estos se apuntaron a un evento y clasificaron y están listos ahí. No, el Señor dice, me los he reservado directamente. Los he tenido yo aquí y aquí los voy a mantener. Mire, dice esto a través de la historia, que muchos hombres han mantenido esa fe, que se han mantenido firmes allí en la palabra del Señor y que no han doblado la rodilla precisamente ante el Señor. La pregunta de esta mañana sería, ¿usted es de aquellos 7,000 que se han mantenido firme? Una buena pregunta. ¿Todavía te mantienes firme allí ante esos elementos contradictorios? ¿O cuál es tu Baal? ¿A quién es el que tú sigues? ¿Quién es ese Dios que te manifiesta o que te hace llevar la contraria respecto a lo que demanda Dios?
pues podemos ver muchos elementos, tal vez la avaricia, el adulterio, el trabajo, las mismas personas, hay amigos que te invitan, que te incitan a que tú vayas y peques en contra de lo que Dios es. Entonces, la pregunta, vuelve e insistimos, ¿cuál es tu Baal? ¿A quién le estás siguiendo? Al utilizar Pablo la historia, como nos la está mostrando aquí, nos da la evidencia de que muchos, de lo que vimos en la historia, muchos han rechazado realmente a Jesús como el Mesías, pero que también Dios mantenía un remanente. No es que los haya olvidado, sino que mantenía plenamente ese remanente para poder hacer evidente su amor y su misericordia por cada uno de nosotros. Lo que nos puede llevar directamente a una afirmación, y es que Dios siempre tiene hijos en todas partes del mundo que no están arrodillando su rodilla ante Baal, que no se están arrodillando ante Baal. ¿Quieres ser tú parte de ese grupo? Es tu decisión. Si quieres seguir siendo parte de ese grupo o si te has alejado, también es una invitación para que corrijas el momento, para que te des cuenta a quién estás siguiendo y que puedas hoy decir: yo quiero ser parte de este grupo selecto en los cuales no voy a doblar mi rodilla ni ante la avaricia, ni ante la pornografía, ni ante el adulterio, ni ante aquellos amigos que tratan de incitarme. Voy a ser firme, voy a mantenerme constante en la palabra del Señor. Versículos 5 y 6 nos dice aquí: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De la otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Esto parece un trabalenguas que se utilizó ahí, o que Pablo colocó ahí un trabalenguas, pero que nos invita a ver precisamente algo interesante, porque Pablo ahora va a colocar la etiqueta correcta y nos va a decir por qué Dios no ha desechado a su pueblo. Dice aquí: así también, que aún en su tiempo Dios ha dejado un remanente. ¿Y ese remanente qué fue? Escogido por gracia, escogido por gracia, y está hablando allí particularmente Pablo acerca de ese momento. Nos dice que eso ha sido a través de la historia, desde el Antiguo Testamento, la salvación ha sido ¿por qué? Por gracia, y que no ha cambiado en ninguna manera este sentido, y les dice: ahora ustedes no pueden decir que son mejores, o que son mejores que ese pueblo anterior de Israel. No se puede uno condicionar a lo que estás haciendo o a lo que han dejado de hacer. Pablo nos coloca a nosotros en la misma condición y nos dice que somos salvos por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, empieza a hablar Pablo allí. El verso de este versículo 6 nos muestra el énfasis totalmente al cual acude Pablo para mostrarnos que el pueblo de Israel, nosotros, todavía estamos en los planes del Señor, que es totalmente por gracia. ¿Qué es gracia? Es darle a alguien lo que no merece. Hemos recibido la gracia del Señor, como lo dice allí en el versículo 6, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Este tema va muy ligado al tema del perdón. ¿Cómo lo relacionamos al tema del perdón? Porque muchas veces el tema del perdón se convierte en algo condicional, en una condición, que si nosotros queremos perdonar a alguien, le colocamos alguna condición. Es que yo te quiero perdonar, pero si tú haces esto, aquello o lo otro, entonces yo te voy a perdonar. Y sucede lo mismo, que si lo vas a hacer por gracia, un regalo inmerecido, en el cual tú tienes que hacer algo, pues dejaría de ser ese regalo y pasarían a ser obras. Lo mismo sucede con el perdón, que si colocas esa condición en las personas, dejaría de ser perdón y se convertiría en justicia, precisamente. Y Pablo dice, no es eso, tenemos que apuntarle directamente a comprender que es por la gracia. ¿Te imaginas que Dios actuara de la misma manera con nosotros? Bueno, este es mi pueblo escogido, te voy a escoger a ti, pero para perdonarte tú tienes que hacer esto, esto y esto. Pues
estaríamos perdidos porque humanamente no podemos responder a las demandas que Dios hace. Necesitamos tanto de Él como de su Santo Espíritu para poder ser guiados, y solamente así no lo podemos hacer. Entonces ahí ya estaríamos perdidos, ya no nos estaríamos congregando. ¿Para qué nos vemos si tenemos una condición en la cual estaremos mirando algo que es inalcanzable? Entonces el tema va precisamente a no compararnos, a no evidenciar esa comparación y vernos, como lo decía anteriormente, a mostrar las obras, no por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, son más o menos que nosotros, o porque nosotros hayamos hecho algo mucho más que ellos, no llegamos a hacer nada. Lo interesante es que Dios nos está colocando allí en un punto de total equilibrio. No es porque nosotros hayamos tenido alguna serie de estudios, o tal vez porque estemos estudiando en la universidad, hayamos atravesado por el centro de desarrollo ministerial y hemos adquirido un gran aprendizaje y, mejor dicho, tenemos gran estatus, que yo sea superior a una persona que acaba de llegar a la iglesia, que no tiene nada. No, Dios está diciendo, o Pablo nos está diciendo aquí, que somos totalmente iguales, que no hay ninguna distinción allí. Entonces podemos evidenciar eso. Pablo quiere dejar claro que no ha abandonado totalmente ni en el pasado, en el Antiguo Testamento, porque allí existieron también hombres, como lo fue David, José, Daniel, inclusive mujeres como Esther. Han sido personas que han sido fieles, que no han doblado su rodilla ante Baal, y que en esos planes que Dios tiene evidencia la gracia, que Dios escogió al pueblo de Israel por gracia, porque halló esa gracia ante los ojos de Dios, y entonces quiso tomar a ese pueblo como suyo para poderlo mostrar. El anhelo de Dios era que fuera ejemplo ante las demás naciones y hacerlo evidente, no solamente en el pasado, sino que en el presente también lo ha hecho, y seguramente en el futuro también lo hará. Un ejemplo que tenemos está en Lucas 17, 26, 27, que dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dios te eligió a ti, te eligió hace 10, 15, 20 años, y ahí te mantiene. Entonces, en el pasado vemos cómo Dios no desechó. Podría haber destruido a toda la raza humana allí, a todo el mundo, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios y lo sacó para preservar la vida del ser humano. Y si eso hizo con Noé, ¿qué no ha hecho con nosotros? Puede manifestarse allí todo lo que estaba haciendo por gracia, porque halló gracia ante los ojos de Dios, y toda su familia, por ejemplo en el caso de Noé, permaneció. Un ejemplo más, ¿recuerdan la historia de Lot? Cuando Dios también le anuncia que va a destruir Sodoma y Gomorra, ellos también estaban allí, en medio de toda esa maldad, viviendo, comían, vendían, pero Dios apartó a Lot también de allí para preservar la vida. Dios no ha abandonado a su pueblo, no se ha olvidado de él. Tal vez Él busca que nosotros podamos tener ese momento de confrontación, de reflexión, para poder ver qué es lo que Él quiere. Él quiere como que tomemos ese aire para empezar a caminar. Versículos 7 y 8 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Bueno, aquí dice que Dios busca esa relación plena con nosotros, una relación que sea agradable, una relación perfecta, y que hay muchos que a través de buscar esa misma relación con Dios han estado también viendo el camino equivocado, mostrando un rechazo total por Dios. Porque vemos lo que dice allí, que Dios endureció los corazones. Y debemos entender que el endurecimiento no tiene que ver con rencor, ni mucho menos con elementos relacionados con el egoísmo,
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí. Bueno, dice que, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Significa que el versículo 7-8 está relacionado con la sensibilidad. El estupor es un adormecimiento allí, un sentido de estar totalmente encerrado y no ver lo que está sucediendo. Por eso muchas veces te maltratan, te pegan, te insultan y tú no ves lo que está sucediendo allí, tú no sientes lo que está pasando y entonces es evidente, debido a que fueron endurecidos sus corazones, la consecuencia de esto es que fue entregado a través de un espíritu de estupor, ese espíritu de sueño para que se muestre o se manifieste allí, que se ha perdido totalmente la sensibilidad y se adormecieron, sus ojos ya no ven de la misma manera. Por eso muchas veces en el Antiguo Testamento vemos esas frases del Señor reclamando al pueblo diciendo, despierta tú que duermes, manifestándole allí, diciéndole, te están robando la familia, te están robando el gozo, te están robando la vida, pero tú sigues ahí dormido, despierta tú que estás durmiendo allí. Entonces, ¿qué era lo que buscaba Israel precisamente? Lo que estaba buscando allí Israel es algo interesante, porque dice que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero aquellos escogidos sí lo han alcanzado. Los demás fueron endurecidos. Una práctica allí que nos muestra cómo es, de lo que habíamos hablado, de que muchas veces puede contrastarse por querer anhelar, por querer alcanzar lo que agradar al Señor, puede llevarnos también a momentos de estar en contra del Señor. Entonces vemos algo muy curioso y en estos versículos algo muy particular, y es que muestran algo que estaba sucediendo en el momento en que Pablo estaba escribiendo, como está sucediendo también hoy en día en muchas de las iglesias, y que nos deba a decir que una persona puede estar intentando desesperadamente agradar y servir a Dios, que termina resistiendo a la idea de la gracia. Repito, una persona puede estar intentando desesperadamente agradar y servir a Dios, que termina resistiendo a la idea de la gracia. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Pues es muy fácil, es muy sencillo. Debemos, primero que todo, entender que Dios es un Dios santo y justo. Eso lo dice la Biblia. Debemos entender que Dios no puede habitar en las tinieblas porque Él es santo, y eso también nos lo dice la Biblia. O sea que necesitamos estar nosotros limpios totalmente, con un corazón transparente, para poder acercarnos a esa santidad de Dios. Allí, cuando lo hacemos, podemos entender el concepto de la gracia, porque Él es el quien nos limpia, el que nos hace aceptos ante su familia. Pero en muchas ocasiones esto llega a contrastar referente a la aceptación de Dios, y que resultaría como una deshonra. Suena como algo complicado. Es decir, les voy a decir que queriendo buscar nosotros la santidad de Dios, y voy a decir que la santidad de Dios no es nada mala, es algo muy serio, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y encontrarlo, eso es claro. Dice también la palabra, sed santos porque yo soy santos. Entonces, la santidad de Dios es algo muy bueno, es algo loable. Pero el tema es que cuando tú no lo entiendes y quieres meterle ganas a poder crecer, a poder vivir y conocer, servir, esto es una línea muy delgadita que nos hace confrontarnos, que si nosotros dejamos que esa línea se traspase, podamos llegar o incurrir en momentos que se convierten incómodos. La gracia se convierte en algo incómodo en aquel creyente. Imagínese esto: todos nosotros en nuestra iglesia, todos los que estamos aquí, somos buena gente, somos excelentes personas, pero resulta que un día llega alguien y nos dice a nosotros, que somos muy buenas personas, nos dice que hay un asesino, pero del más terrible de los asesinos, y que ha cometido una serie
de acciones terribles y en contra, y que en medio de eso haya podido expresar palabras que salen de un corazón arrepentido, de un corazón sincero de arrepentimiento, y que esas palabras que él ha expresado le permite estar bien con Dios, que le permite ahora ser inocente ante Dios, y que eso nos hace estar en la misma condición de nosotros, en la cual ustedes o la persona que está escuchando lleva muchos años viviendo o acudiendo al Evangelio. Entonces, estas personas que son buenas personas van a pensar, pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Esto entonces iría en contra realmente de esos años que yo llevo de cristiano, y que va a redundar realmente en lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo es posible que esta persona que hasta ahora anuncia unas palabras que salen allí y que se convierte en la misma condición en la cual yo estoy? Si yo, que llevo muchos años en el Evangelio y dándole ganas y ganas para poder mantenerme firme, ¿cómo es posible que esto pueda ser así? Esto sería un insulto hacia Dios para aquellas personas. ¿Cómo es posible que esto pueda llegar así, a ser de esa misma manera? Entonces, aparecemos en la misma condición. ¿Cómo es que él no ha hecho nada y yo sí, en tantos años que me he podido esforzar? Entonces terminamos nosotros condenando e insultando directamente todo lo que hemos hecho o lo que se ha hecho a través de tantos años. Podemos decir entonces que el deseo de agradar a Dios más el orgullo involuntario de nosotros, basado en un rendimiento propio, en mis propias obras, en lo que yo quiero hacer, y colocado involuntario, porque muchas veces lo hacemos de esa manera, inconsciente, que no es voluntario, pero el querer agradar a Dios a través de mis propias obras, involuntaria, porque es mi orgullo, da como resultado que yo pueda tener un corazón que está perdiendo la sensibilidad, totalmente, que se hace alérgico, que se hace duro ante la misericordia y ante el amor y la tranquilidad que demanda Dios a través de Jesucristo. Entonces hay muchos que dicen, me alegro, me gozo de que Dios sea mi Salvador, pero me da rabia que esté salvando al vecino porque ese no hace sino esto, esto y esto. Entonces se pierde la perspectiva, se pierde el sentido de la gracia. Versículos 9 y 10 nos dice, así como dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Esto parece algo como contradictor a lo que es la esencia de Dios, pero el salmista David está experimentando algo que él ya vivió. Las personas que tenían alrededor lo estaban envenenando con la comida, pero él quiere también que eso sea de reflejo, que ellos también puedan vivir ese momento, y que hace evidente. Estos últimos versos nos muestran o nos plantean realmente un desafío a nuestra vida. Es como nosotros queremos ser parte de ese remanente, un remanente que es fiel, que se mantiene constante en la palabra del Señor, o un remanente que acude contrariamente a ser rebelde, a ir en contra de todos esos principios, o simplemente a ser simpatizantes de la palabra del Señor. Nos coloca allí estas palabras David para colocarnos a nosotros como ese desafío plenamente. Queremos nosotros vivir, tener ese corazón endurecido, como lo dice en los versículos anteriores. ¿Qué buscamos nosotros plenamente? Buscamos animar, buscamos preservar ese testimonio que Dios ha delegado a través de la historia en cada uno de estos personajes, para que nosotros seamos los transmisores de esa vida, de esos conceptos, o por el contrario, lo que buscamos es apartarnos y alejarnos totalmente, nos envanecemos con lo que hacemos, con nuestras propias obras, o por el contrario, lo que queremos es demandar la gloria de Dios. Es lo que nos hablan esta mañana estos capítulos, estos versículos, a los cuales podríamos decir en esta mañana, a manera de conclusión, primero, que Dios no ha desechado al pueblo de Israel,
ya lo hemos visto a través de la Escritura, como Pablo afirma, diciendo yo soy el testimonio fiel y la evidencia de que Dios no ha desechado, no lo desechó en el pasado con nuestros patriarcas, no lo ha desechado conmigo porque soy israelita, soy la evidencia, y Dios no ha desechado a su pueblo de Israel, porque nosotros somos el testimonio de que Dios todavía tiene propósitos grandes en cada uno de nosotros. Segundo, Dios no nos ha desechado a nosotros, somos la evidencia plena de que no nos ha desechado. Dios nos rescató de donde estábamos, nos ha transformado y nos ha dado un nuevo objetivo, una nueva luz. Dios es quien nos guía y Dios está plenamente con nosotros. Y tercero, es que debemos cumplir la gran comisión que ellos comenzaron. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Al contrario, hay que seguir avivando continuamente eso que hicieron ellos en el pasado. Esa comisión, ese testimonio que Dios dio, esos preceptos que demandó a esa iglesia primitiva, aquellos judíos que empezaron a avivar, es como nosotros tenemos que cambiar. Los tiempos han cambiado, pero cómo nosotros vamos ahora a tener esas nuevas estrategias para poder cumplir esa gran comisión, para seguir siendo evidencia de que Dios jamás ha desechado a su pueblo. Desde el principio ha estado firme, cumpliendo sus promesas, ha estado dando allí, a pesar de que somos un pueblo que siempre está demandando ese retroceso, en dar la espalda, en cómo se mantiene allí, en cómo vivimos de esa manera. En ese tiempo entonces nos hace un pequeño recorderis también acerca de lo que estaba sucediendo allí en esos días, en ese complot. Estaban todos los judíos, estaban allí cumpliendo con una de sus celebraciones específicas. Estaba Jesús en Betania con Simón, estaban allí ellos participando. Posteriormente se encontraron allí en ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, dando o preguntando, ¿dónde quieres que compartamos nosotros este día de la Pascua para compartir? Y Jesús les dijo, les dio unas especificaciones, ir a la ciudad y decirle a tal persona que allí el maestro ha dicho que va a compartir la cena con todos vosotros. Y los discípulos hicieron como Dios, como Jesús les había explicado, y prepararon allí la Pascua, y allí se encontraban. Y mientras comían, de cierto os digo, dijo Jesús, uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros, haciendo alusión a lo que hemos venido hablando. Uno que perdió esa firmeza, que se dobló ante Baal. Uno de vosotros me va a entregar. Y todos entristecidos en gran manera comenzaron a decir, ¿seré yo, Señor? Y toda esta situación empezó a demandar allí lo que estaba viviendo. El tema es que hoy queremos recordar de manera muy particular nuevamente la Santa Cena, que fue entregada por Jesucristo o otorgada ese día allí en esta institución de la Santa Cena del Señor, en la cual manifestaba que este sería el cuerpo y este sería la sangre que sería derramada por nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, que su cuerpo sería partido allí de esta manera. Entonces, respondiendo allí, mientras ellos comían, Jesús demandó todas estas situaciones y les dijo estas palabras: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y que por muchos será derramada para la remisión de pecados. Después de que ellos comieron allí, les dijo estas otras palabras: y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que el día en que yo lo pueda beber con vosotros en el reino de mi Padre. Es un tema muy particular que nos evidencia la congregación, que podamos vivir en coinonía, que podamos vivir agradados, reuniéndonos. Por este motivo es que no hemos podido compartir el pan, no porque no lo podamos hacer, sino porque hace evidencia de la relación como familia en la cual vivimos. Y hoy lo hacemos a manera de recordar
precisamente de que Dios partió su cuerpo y que lo entregó a cada uno de nosotros para hacer evidencia de lo que iba a sufrir, y que entregó también su sangre, que fue derramada allí para el perdón de los pecados, pero que no lo vamos a compartir hoy, porque al igual que dice las palabras de Jesús, no lo volveré a tomar, sino cuando esté allá reunido con ustedes en el reino con mi Padre. Un reflejo más en el cual podemos decir que esta es la fotografía en la cual podemos descansar nosotros, sentirnos privilegiados por todo lo que hizo Dios por nosotros, que el cuerpo fue destrozado, su sangre fue derramada para hacernos aceptos a su familia, para perdonar nuestros pecados, pero que lo vamos a compartir el día en que como iglesia presencial lo podamos hacer y poder realmente resaltar ese valor, esa situación que Dios ha plasmado en cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero dejar esto como símbolo de un compromiso que vamos a hacer para cuando nos volvamos a reunir y poder sentir realmente la presencia de Dios en ese momento y ver este momento haciéndose realidad en medio de cada uno de nosotros. Pero quiero invitarles a que cantemos esta canción para finalizar.
Gracias te damos infinitas a ti, Señor, porque tú eres ese soporte, Señor, porque tú no has desechado a tu pueblo, porque tú tienes cosas grandes con nosotros, Señor, y porque tú nos animas cada día a través de tu palabra, así como lo hace el apóstol Pablo, Señor, con esa serie de preguntas para decirnos, Señor, aquí estamos, Señor, heme aquí, levántate y predica lo que quiere que el apóstol Pablo, y es el anhelo también de nuestro Padre Celestial, que nosotros no desfallezcamos, que nosotros avivemos cada día tu palabra, tu concepto, que podamos llenar, permear toda la tierra de tu reino celestial, Señor. Gracias te damos en esta mañana por poder compartir esta palabra, Señor. Te pedimos por todas las necesidades que tenemos, Señor, por todo lo que estamos viviendo, por las situaciones económicas a las que estamos atravesando, Señor, que tú, en tu omnipotencia, Señor, en tu sabiduría, puedas restaurar todo este mundo nuevamente, Señor, pero con un propósito grande, de que podamos seguir avivando el Evangelio, Señor, que podamos llevar tu palabra hasta los últimos confines de la tierra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Muchas gracias a todos nuestros amigos y hermanos por compartir con nosotros un domingo más. Les reitero la invitación para el día martes a partir de las 7 de la noche para continuar con nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.